Buenos días con todos, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la carrera Administración de Empresas semipresencial del tercer semestre paralelo C. Pertenecemos al grupo 2 y vamos a presentar el tema Métodos para la producción equivalente correspondiente a la materia Contabilidad de Costos. Quien imparte la materia, el economista Eric Eduardo Anzules Baqui. Mi nombre es Cecilia Regalado y me acompañan Pedro Mora, Yana Pilay, Nuri Campuzano, Jeremy Reyes y Edwin Villarreal Zurita. La producción equivalente se utiliza para conocer cuánto trabajo se ha realizado en los productos que todavía no están completamente terminados. Este cálculo es necesario porque cuando finaliza un periodo contable, una empresa puede tener productos terminados y otros que aún continúan en elaboración. Por lo tanto, el objetivo de este tema es comprender cómo se valoran esas unidades incompletas y cómo se distribuyen correctamente los costos de producción. El problema al finalizar el periodo. El problema aparece cuando termina el periodo contable, pero una parte de la producción todavía no está terminada. En ese momento la empresa debe identificar 3 elementos. En primer lugar tenemos lo que son las unidades terminadas. Estas ya recibieron todos los materiales y todo el trabajo necesario. Podemos poner como ejemplo una fábrica de sillas. Estas vendrían a ser las sillas que ya están completamente armadas y listas, o ya sea para su almacenamiento o para venderlas. En segundo lugar, encontramos las unidades que están en proceso. Estas todavía no están completas y pueden presentar diferentes porcentajes de avance. Siguiendo el mismo ejemplo de la silla, algunas podrían tener solamente la estructura, mientras que otras ya podrían estar pintadas y a punto como que de casi ya terminarlas. Aunque ninguna esté completa, ya se utilizaron materiales, mano de obra y otros recursos para fabricarlas. En tercer lugar están los costos por distribuir. La empresa debe determinar qué parte de los costos corresponde a los productos terminados y qué parte debe quedar registrada en el inventario final de los productos en proceso. No sería correcto asignar el costo de una unidad completa a una unidad que solo tiene un avance del 40%. Tampoco sería correcto decir que esa unidad no tiene ningún costo, porque ya recibió materiales y mano de obra. Por eso necesitamos calcular la producción equivalente. Cálculo de la producción equivalente. La producción equivalente permite convertir el avance de las unidades incompletas en una cantidad equivalente de unidades totalmente terminadas. Para calcularla utilizamos una fórmula sencilla. Multiplicamos las unidades físicas por su porcentaje de terminación. En este ejemplo tenemos 600 unidades que presentan un avance del 40%. Primero convertimos el 40% a decimal, que vendría siendo 0,40. Después multiplicamos 600 por 0,40 y obtenemos 240 unidades equivalentes. Esto no quiere decir que la empresa tenga 240 nuevos productos o completamente terminados. En realidad, siguen existiendo 600 unidades incompletas. Lo que significa el resultado es que todo el trabajo realizado en esas 600 unidades equivale al trabajo necesario para fabricar 240 unidades completas. Podemos entenderlo de la siguiente manera. Si dos productos están terminados al 50%, juntos representan el trabajo de un producto completo. De igual manera, el 40% de avance acumulado en las 600 unidades representa 240 unidades
equivalentes. Este resultado nos permite calcular y distribuir correctamente los costos entre los productos terminados y aquellos que todavía permanecen en proceso. Una vez comprendido qué es la producción equivalente y cómo se calcula, mi compañero a continuación explicará cómo este procedimiento forma parte del sistema de costos por procesos. Cálculo del sistema de costos por procesos. Se muestran los tres pasos principales para calcular los costos en un proceso de sistema de costos por proceso. Primero, tenemos las unidades por contabilizar, que son el inventario inicial más las unidades que se empiezan a fabricar durante el periodo. Es decir, representa todas las unidades que la empresa debe controlar. Segundo, están las unidades contabilizadas que corresponden a las unidades que ya fueron terminadas y a las que quedaron en proceso. Al finalizar el periodo, de esta forma, todas las unidades quedan registradas. Finalmente, se realiza la asignación de costos. Aquí los costos se distribuyen entre los productos terminados que se transfieren al siguiente proceso o al inventario de productos terminados y a los productos que aún siguen en proceso de fabricación. A continuación, materiales y coste de conversión. Los materiales directos y los costes de conversión no siempre avanzan al mismo ritmo durante la producción. Los materiales directos pueden agregarse al inicio, durante o al final del periodo. En el ejemplo, si existen 800 unidades con los materiales al 100%, entonces se considera 800 unidades equivalentes. En cambio, los costos de conversión, que incluyen la mano de obra directa o los costos indirectos de fabricación, se van acumulando conforme avanza la producción. Por eso, si esas mismas 800 unidades solo están al 50% de avance, equivalen a 400 unidades equivalentes. La idea principal es que el porcentaje de avance deba calcularse por separado para materiales y para conversión, ya que utilizan un solo porcentaje podría generar errores en el cálculo de los costos y del inventario. Dos métodos que distribuyen el mismo costo con una logística diferente. Como primer punto tenemos el promedio ponderado, que mezcla el inventario inicial con la producción y los costos del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio ponderado combina los costos y las unidades del inventario inicial con los costos agregados durante el periodo actual, es decir, no diferencia qué parte del trabajo pertenece al anterior, sino al actual. Solo que calcula el costo promedio. Como segundo punto tenemos el método PEX o FIFO. Separa el trabajo anterior del trabajo realizado en el periodo actual. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del promedio ponderado, el método PEX, que significa primero en entrar, primero en salir, mantiene separados estos costos. Primero terminan las unidades que ya estaban en el proceso y luego las que se iniciaron durante el periodo. Gracias a ello permite con mayor precisión el costo y el trabajo realizado en el periodo actual. Como segunda diapositiva tenemos el promedio ponderado prioriza la simplicidad. Tenemos aquí una fórmula, que la fórmula es costo por unidad es equivalente a costos totales dividido para unidades equivalentes totales. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula nos indica que primero sumamos los costos del inventario inicial y los costos agregados durante el periodo. Después de ese total se divide entre las unidades equivalentes para obtener un costo promedio por unidad. Aquí tenemos lo que son las ventajas. Como primer punto de las ventajas tenemos el procedimiento más sencillo. Tenemos como segundo punto necesita menos separación de datos. Como tercer punto, útil cuando los costos son estables. ¿Qué quiere decir estas ventajas? Que estas ventajas hacen que sea un método más fácil de aplicar y que requiera menos cálculos. Por eso muchas empresas la utilizan cuando los costos de producción no presentan grandes cambios. Tenemos también lo que son las limitaciones. Como primer punto tenemos las mezclas de dos periodos. Como segundo punto, ocultan parte de las variaciones recientes y como tercer punto ofrecen menos detalles del desempeño actual. ¿Qué quieren decir estas limitaciones?
Esto significa que al mezclar la información de distintos periodos es más difícil identificar los cambios recientes en los costos o evaluar con precisión la eficiencia de la producción actual. En conclusión de todo esto, esto quiere decir que ambos métodos sirven para calcular los costos de producción. Sin embargo, el promedio ponderado es más sencillo porque combina toda la información en un solo cálculo, mientras que el método PEX ofrece un análisis más preciso al mantener separados los costos del periodo. La elección del método dependerá de las necesidades de cada empresa, de la información como quiera de cada empresa. Muchas gracias. PEPS significa primeras entradas y primeras salidas. Este método considera por separado el trabajo realizado en el inventario inicial y el trabajo hecho durante el periodo. 1. Terminar el inventario inicial, es decir, solo se calcula el porcentaje de trabajo que aún faltaba para completar las unidades que ya estaban empezadas. 2. Identificar las unidades nuevas, es decir, son las que se inician y terminan completamente durante el periodo. 3. Valorar el inventario final, tomando en cuenta el porcentaje de avance que tienen las unidades que quedaron sin terminar. De esta manera, el método PEPS permite conocer con mayor precisión el costo correspondiente al trabajo realizado en el periodo actual. En esta tabla se comparan los métodos de promedio ponderado y PEPS. La principal diferencia es que el promedio ponderado combina los costos del inventario inicial con los del periodo actual, por lo que es un método más sencillo de aplicar y se recomienda cuando los costos son estables. En cambio, el PEPS, que significa primera entrada, primera salida, calcula el inventario inicial por separado, lo que hace que sea un método un poco más complejo, pero también más preciso, porque muestra únicamente el costo del trabajo realizado durante el periodo. Por eso es más recomendable cuando los costos cambian con frecuencia. En conclusión, ambos métodos sirven para calcular costos, pero la empresa siempre debe elegir el que mejor se adapta a sus necesidades y al comportamiento de sus costos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes economistas. Mi nombre es Mateo y yo les voy a explicar cómo se calcula el costo de producción utilizando el método de promedio ponderado. Este método sirve para distribuir los costos entre productos terminados. Buenas tardes compañeros, buenas tardes economistas. Mi nombre es Mateo y yo les voy a explicar cómo se calcula el costo de producción utilizando el método de promedio ponderado. Este método sirve para distribuir los costos entre productos terminados y los que están en proceso de finalizar el periodo. Primero vamos con los datos del ejercicio. Tenemos que inventario inicial tenemos 1000 unidades y unidades iniciadas tenemos 4000. Sumamos el valor de las dos y nos da un valor de 5000 unidades disponibles para producir. También tenemos que durante el periodo se terminaron y se transfirieron 4200 unidades y quedaron 800 unidades en proceso. Estas 800 unidades todavía no están completamente terminadas. En el avance tenemos que los materiales son 100% y la conversión fue el 50%. Esto significa que ya fueron agregados completamente los materiales, pero la mano de obra y los costos indirectos solamente fueron realizados a la mitad. Finalmente tenemos el costo disponible para distribuir, que es de 32.260. Ahora vamos a calcular lo que son las unidades equivalentes. Las unidades equivalentes permiten expresar las unidades incompletas como si fueran unidades terminadas. Los materiales de estas serían las 4.200 unidades terminadas que cuentan con el 100% y las 800 unidades finales también que tienen el 100% de materiales. Entonces, haríamos lo que son la sumatoria de los 4.200 más los 800 nos dan un total de 5.000 unidades equivalentes de materiales. Pasamos con la conversión, que son las unidades terminadas también cuentan como completas, que serían los 4.200, pero las 800 unidades finales solo tienen un avance del 50%. Entonces, calculamos. Los 800 por los 50% nos dan un valor de 400.
Ahora sumamos lo que son las 4.200 más los 400, que nos dan un valor de 4.600 unidades equivalentes de conversión. Ahora iríamos a lo que son los costos equivalentes, que después dividimos los costos entre las unidades equivalentes, que serían los materiales, los $2.400 dividido para los 5.000, que sería un valor de 4.08 por unidad equivalente. La conversión sería $11.000, 11.860 dividido para los 4.600, que nos daría un valor de 2.54,83 por unidad equivalente. Estos valores representan cuánto nos cuesta a nosotros producir una unidad en materiales y cuánto nos cuesta transformarla en media mano de obra y costos indirectos. A continuación vamos con la distribución de costos, que sería los 32.260 por la producción terminada, que serían los 4.200 unidades que residen. Los materiales de esta serían los 4.200 por los 4.08, que nos daría un total de $17,136. También vamos a la conversión, que serían los 4.200 por los $2.57,83, que nos daría un valor de $10.000, 828,70. El total de esto sería $27.000, 964,70. Este es el costo de toda la producción terminada. Nos diríamos con lo que es el inventario final, que nos quedaron 800 unidades en proceso. Los materiales de esta como están al 100%, haríamos la conversión de 800 por los 4.08, que nos daría un valor de $3 con 2,64. La conversión solo tiene el 50% de esto, lo que serían las 400 unidades equivalentes por los $2 con 57,83, que nos daría un valor de 1.031,30. En total del inventario final nos daría un valor de 4.295,30. En lo que sería la comprobación, finalmente comprobamos lo que es el costo de distribución. La producción terminada sería de 27.964,70, más el inventario final, que sería 4.295,30. Nos daría un resultado de 32.260, que coincide exactamente con el costo disponible. Esto nos demuestra que el cálculo es correcto. En conclusión de todo esto, nos sale que el método promedio ponderado combina los costos de inventario inicial con los costos del periodo para obtener un costo promedio por unidad. Luego este costo se distribuye entre los productos terminados y los que quedan en proceso mediante las unidades equivalentes. Este es un método muy utilizado porque nos facilita el cálculo de los costos en proceso y los costos de producción. Continúa. Muchas gracias. Hola a todos, hoy explicaremos la resolución del ejercicio con el método PEPS o FIFO y nuestras conclusiones finales. Recordamos que PEPS separa los costos del inventario inicial de los del periodo actual. Partimos de 1.000 unidades iniciales, 100% materiales, 40% conversión y 4.000 iniciadas. Se terminaron 4.200 y nos quedan 800 en el inventario final, 100% materiales, 50% conversión. Los costos del periodo suman 16.400 en materiales y 10.260 en conversión. Conciliamos física, 5.000 unidades disponibles equivalen a 5.000. Contabilizadas, todo está en regla. El cálculo en PEPS y distribución. Para las unidades equivalentes consideramos tres partes. Terminar el inventario inicial, faltaba el 60% de conversión, equivale a 600 unidades. En materiales es 0. Y terminadas son 4.200 menos 1.000, que nos daría un total de 3.200 unidades. El inventario final, 800 unidades al 100% en materiales, 800 y 50% en conversión, 400. Esto nos da $4.000 equivalentes para materiales y 4.200 para conversión. Dividiendo los costos agregados del periodo, obtenemos un costo unitario de 4.10 en materiales y 2.44 en conversión. Al distribuir asignamos 28.002 a la producción terminada y 4.025 al inventario final, completando los 32.260 totales. Comparación y conclusiones. Al comparar ambos métodos distribuyen los mismos 32.600, pero asignan montos distintos a lo terminado y en proceso debido a cómo manejan el inventario inicial. En conclusión,
La producción equivalente es clave, permite valorar con precisión el trabajo incompleto. Elegir el método correcto importa. Promedio ponderado es ideal cuando los costos son estables. PEPS da mayor detalle del periodo actual cuando los precios varían. Cálculo separado. Materiales sin conversión siempre deben evaluarse por separado según su avance. Medir con precisión es garantizar la rentabilidad de la empresa. Como conclusión, podemos decir que la producción equivalente nos permite conocer cuánto trabajo contienen las unidades que todavía están incompletas y distribuir correctamente los costos entre la producción terminada y el inventario final. Para obtener resultados precisos es necesario calcular por separado el avance de los materiales y de los costos de conversión. Además, la empresa debe elegir entre el promedio ponderado y el método PEPS según la información que ésta necesite. Así evitará errores en la valoración de sus productos y tomará mejores decisiones sobre sus costos. Muchas gracias.